Vamos a aprender dos métodos. En este primer método vamos a trabajar con ambas variables al mismo tiempo. Por lo tanto, es como si acá tuviesen una función u y acá tuviesen una función b. Y lo mismo repetiríamos en los otros términos. Acá tienen una función, acá tienen otra, acá tienen una sola y acá tienen de la otra. Visto de esa forma, el primer término, aplicamos la regla de derivación como la conocen, ¿no? Entonces, de este lado de este término tenemos una suma algebraica, cuya derivada, esta suma algebraica me refiero a esta resta, cuya derivada es la suma algebraica, en este caso la resta, de sus derivadas. Y en el primer término de esa resta, tengo un producto. Entonces, ese producto hay que derivarlo como si fuese justamente un producto de funciones. Entonces, tengo 3x al cuadrado, es una constante por una potencia, el 2 de la potencia baja y multiplica la constante, y me va a quedar 6x, que sería la derivada del primero, por el segundo sin derivar, por y, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y cuando encontremos y, la derivada de y va a ser y'. Menos, como este menos va a afectar a todo este producto, le vamos a poner un paréntesis. Tiene la derivada del primero, una constante por la variable independiente cuya derivada es 1, o sea 4, por el segundo sin derivar, 4y al cuadrado. Más el primero sin derivar, 4x, por la derivada del segundo, que es una potencia, o sea 2y, por la derivada de y, que es y'. Y esto va a ser igual, acá hay una sola variable, es una constante por una potencia, el 2 baja y va a multiplicar al 7 y va a quedar 14x, porque este se decrementa en una unidad, más 3 por 8, 24, y al cuadrado, por la derivada de y que hemos dicho que va a ser y'. Trabajemos un poquito la distribución del paréntesis. Esto va a ser 6xy más 3x al cuadrado y prima. Distribuimos el menos, va a ser menos 4y cuadrado menos 4x. Acá podemos hacer 4 por 2, 8 xy y prima. Igual a 14x más 24 y al cuadrado por y prima. Busquemos ahora términos que tengan y prima. Tenemos este, tenemos este y tenemos este. Todos esos términos los vamos a juntar del lado izquierdo, siguiendo obviamente las reglas algebraicas. 3x cuadrados y prima, menos 8x y prima,
Aquí lo está sumando, va a pasar restando, menos 24 y cuadrado por y prima. Y esto va a ser igual a 14x este está sumando, va a pasar restando, menos 6xy, y este está restando, va a pasar sumando, más 4y cuadrado. Hemos separado este primero porque tienen en común y primo, que es lo que estoy buscando, justamente la primera derivada en función de y. Entonces lo vamos a sacar factor común a y prima, y me va a quedar 3x cuadrado menos 8xy menos 24y al cuadrado. Esto igual a 14x menos 6xy más 4y al cuadrado. Y finalmente, despejo y prima, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, sobre 3x al cuadrado menos 8xy menos 24y al cuadrado. Y ese es el resultado de la primera derivada de esta función implícita, porque no está, fíjense, de movida, ni x ni despejado. Entonces de esa forma encuentro la primera derivada respecto de él. Copien, por favor.
Bien. Tomemos ahora el mismo ejercicio para que vean que da lo mismo y apliquemos otro método. Para aplicar este segundo método necesitamos tenerla igualada a 0 a la expresión. O sea que tenemos que hacer 3x cuadrado y menos 4x y cuadrado menos 7x cuadrado menos 8y al cubo igual a 0. Ese va a ser el primer paso. Y a diferencia del primero, acá en este segundo caso, vamos a derivar la función, vamos a hacer delta de f sobre delta de x, y después vamos a hacer delta de f sobre delta de y. Cuando hacemos delta de f sobre delta de x, y es igual a constante. Entonces, fíjense, 3 e y son constantes. X al cuadrado tengo que derivar. La derivada de x cuadrado es 2x. 2 por 3, 6. Y, que es constante, x. ¿Sí? 3 e y son constantes, se van a quedar 3 y. La derivada es 2x y el 2 por el 3 multiplica acá 6. Menos 4 e y cuadrado son constantes. La derivada de x vale 1. Entonces, 4 y cuadrado por 1, que sería la derivada de x. Acá tengo menos 14x, porque es una constante por la potencia. Y aquello es una constante cuya derivada vale 0. Después que derivo eso, voy a derivar ahora a la función f respecto de y. Y ahora x va a ser igual a constante. Es decir, si ahora la variable es y, la derivada de y sería como una variable independiente, en este caso la derivada de y valdría 1. Entonces el resto es constante, 3x cuadrado por 1. Menos 4x constante, derivo y al cuadrado, va a ser 8xy. O sea, porque baja este 2, multiplica por el 4, 8x constante, e y se decrementa en una unidad. 8xy. Menos 7x cuadrado, x constante, es 0. Y me quedaría la derivada de y, que van a ser menos 24y cuadrado.
Y', que es lo que yo busco, va a ser igual a delta de f respecto de x sobre, esto va a estar con un signo menos aquí adelante, delta de f respecto de y. Ese signo menos que tienen adelante, ustedes lo pueden distribuir sobre numerador o denominador, no sobre los dos, sobre uno de los dos. Lo vamos a distribuir sobre el numerador. Entonces fíjense que me va a quedar menos 6 y x, o xy como quieran, más 4 y cuadrado, más 14x, sobre, y abajo voy a tener 3x cuadrado menos 8xy menos 24y al cuadrado. Y si miran el que hemos hecho recién, el que hemos hecho recién decía arriba en el numerador 14x, que está acá. Después decía menos 6xy, o 6yx, que es este. Después decía más 4y cuadrado, 4y cuadrado. Y en el denominador tenía 3x cuadrado menos 8xy y menos 24y cuadrado. Exactamente lo mismo, un poquito desordenado el numerador, pero el resultado es exactamente el mismo. Profe, Sí. disculpe, ¿por qué le cambia el signo arriba al No, numerador? eso es la regla, ¿ve? Es menos Ah, esto. Entonces, vos cuando tenés un menos delante de una fracción, se lo distribuís o al numerador o al denominador, no a los dos. Entonces yo elegí distribuírselo al numerador. ¿Para qué? Para que salga igual que el anterior. Pero si vos bien, elegís distribuirlo en el denominador, sería totalmente valedero. bien, profe, Sacando gracias. después factor común menos, te quedaría igual que el otro. Pero para que vean que queda exactamente igual, yo lo distribuí en el numerador. Pero la regla dice y' es menos delta de f sobre delta de x sobre delta de f sobre delta de y, pero con un menos adelante, que mayormente se distribuye en el numerador, ¿no? Los dos métodos son aplicables. Van a ver que este se usa, este segundo método, sobre todo cuando tienen expresiones un poco más complejas, tienen expresiones trigonométricas, por ejemplo, ahí aplican sí o sí este método. Cuando la expresión es algebraica, a veces, por una cuestión de velocidad, si no es muy compleja, conviene el primer método.
A ver, hagamos un ejercicio más para ver los métodos. Dos x cuadrado y más 2x y cuadrado igual a 3x menos 12. El trabajo práctico. Si aplico el primer método, recuerden de que aquí tendría productos de funciones y acá no. Entonces acá tendríamos un por b donde tengo que derivarlo como si fuese un producto. Entonces la derivada del primero sería 4x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, 2x cuadrado, por la derivada de y que hemos dicho cuando usamos el primer método, pongo y', cuando derivo y. Más la derivada del primero, la derivada de 2x2 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que sería 2y. Si lo multiplico acá va a quedar 4y por la derivada de y, que es y'. Y esto es igual a la derivada de 3x va a ser 3, y la derivada de 2y va a ser 2 por la derivada de y, que es y'. Entonces, observábamos que acá, acá y acá tengo y'. Entonces lo junto a todos esos y' del lado izquierdo. Y me queda 2x cuadrado y' más 4x y por y' menos, perdón, más, va a ser 2 por y', y esto va a ser igual a 3, esto está sumando, va a pasar restando, menos 4xy, y este va a pasar restando también, menos 2y cuadrado. Aquí, aquí y aquí tengo y', por eso lo separé, lo voy a sacar factor común. Entonces voy a tener y', factor común de 2x al cuadrado más 4xy más 2. Y esto va a ser igual a 3 menos 4xy menos 2y cuadrado. Y finalmente
voy a despejar y prima, que va a ser igual a 3 menos 4xy menos 2y cuadrado, todo esto sobre 2x al cuadrado más 4xy más 2. Copien y lo vamos a hacer por el otro método.
Bien, derivemos ahora por el otro método. Bien. Recuerden que para aplicar el segundo método necesitamos de que la expresión esté igualada a 0. Por lo tanto, el primer paso va a ser igualarla a 0. 2x cuadrado más 2x y cuadrado menos 3x más 2y igual a 0. Y que aquí vamos a hacer las derivadas parciales de la función respecto de x, y que eso implicaría que y es igual a una constante. Si y es igual a una constante, 2 e y son constantes, la derivada de x cuadrado es 2x, por el 2 va a ser 4x y, o 4y. Aquí 2 y cuadrado es constante, x, la derivada de x vale 1, entonces más 2 y cuadrado. La derivada de 3x va a ser menos 3. Y 2y es constante cuya derivada es c. Entonces después van a derivar la función respecto de y. Y eso va a implicar que x ahora es la constante. Entonces cuando deriven y con x constante, van a tener 2x al cuadrado, que es constante, por la derivada de y que vale 1. Acá 2x es constante, y la derivada de y al cuadrado es 2y, o sea, le va a quedar 4x y 3x sería constante, o sea, su derivada valdría 0, y la derivada de 2y es 2. Entonces ahora y' va a ser igual a menos la derivada de f respecto de x sobre la derivada de f respecto de y. Hemos dicho que íbamos a distribuir ese menos en el numerador, entonces le va a quedar menos 4xy menos 2y cuadrado más 3 sobre 2x cuadrado más 4xy más 2. Le hice una fotito a lo que sacamos recién. Recién decía 3, acá, menos 4xy, está acá, menos 2y cuadrado está acá, y abajo 2x cuadrado más 4xy más 2. Exactamente el mismo resultado por los dos métodos.
Bien. Veamos algo que ya algo hemos adelantado cuando hacíamos la definición de derivada en un punto, que es la interpretación geométrica de la derivada. Bien. Así partíamos la definición. Tengo una función f acá. Pasa por dos puntos, un punto P que tiene coordenada A y f de A sería acá al costado. Y un punto Q que tiene coordenadas X y f de X. Entre ambos puntos podemos trazar lo que se denomina una secante corta a la función en dos puntos, la secante PQ. Sí, a ver, no necesariamente el segmento secante PQ.
Esa secante PQ tiene una pendiente que vamos a llamar MS, y esa pendiente es el crecimiento que tiene la variable dependiente respecto a la variable independiente. Y eso va a coincidir con la tangente trigonométrica que tienen un ángulo recto, y entonces acá hay un ángulo θ. Entonces esa tangente de θ va a ser coincidente con el crecimiento de la variable independiente, que va a ser f de x menos f de a, f de x menos f de a va a ser esto, que es el cateto opuesto de ese ángulo, sobre x menos a, que es el crecimiento de la variable independiente, y que va a ser coincidente con el cateto adyacente de ese triángulo que forma ahí con ángulo θ, la secante. Si nosotros ahora jugamos y acercamos esa secante, o sea, vamos generando múltiples secantes aquí, así, 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 va a llegar un momento de que solamente va a tocar en un punto, y esa secante se va a convertir en tangente. O sea, lo que estoy haciendo es que Q se aproxime a P, con lo cual X se aproxima a, X tiende a. Entonces vamos a concluir lo siguiente. Acá tenemos la pendiente de la secante, entonces la pendiente de la tangente va a ser igual al límite cuando X tiende a de la pendiente de la secante. Y si lo trasladan a expresiones como tenemos recién, la pendiente de la recta tangente va a ser el límite cuando X tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y eso ustedes saben, porque lo vimos en la definición, es igual a la primera derivada de la función f en el punto A. Entonces, algo que ya sabíamos, ya lo habíamos dicho, lo estamos expresando ahora matemáticamente, es que la interpretación geométrica de la primera derivada en un punto A equivale a la recta tangente en dicho punto, que es eso que tienen expresado ahí. Eso sirve para un montón de cálculos, así que bueno, tomen nota y vamos a ver qué ejercicio de
Para resolver los problemas que se nos van a presentar con esto, necesitamos recordar algunas expresiones. Por ejemplo, la ecuación de la recta sería I menos f de A igual a la pendiente de la recta tangente, mt, por x menos A. Esa sería la expresión de la recta tangente. Porque lo que nosotros calculamos con la primera derivada es su pendiente. Entonces una recta que pasa por un punto es I menos ese punto igual a la pendiente por x menos la coordenada, la abscisa de ese punto. No nos olvidemos lo que acabamos de decir, que M sub t es f' de A. También no olvidemos lo siguiente, o sea, esto es la recta tangente, también existe la posibilidad de calcular la recta normal. La recta normal tiene 90 grados respecto de la recta tangente. Esto sería recta normal. Y el producto de ambas da menos 1, o sea, mt por la pendiente de la recta normal es igual a menos 1. Por lo tanto, cuando ustedes busquen la pendiente de la recta normal, va a ser menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente. Y la ecuación de la recta normal, similar a la anterior, sería I menos f de A igual a la pendiente de la recta normal por x menos A. Otra expresión que van a utilizar mucho es esta que está allá, que cuando tengan ustedes dos puntos, la pendiente de la recta tangente va a ser la coordenada del punto 2 menos la coordenada del punto 1 sobre la coordenada del punto 2 menos la coordenada del punto 1 en x, que es exactamente eso que tienen expresado allá para que lo tengan en cuenta. Se utiliza mucho en la resolución. O sea, recuerden, la primera derivada en el punto es la pendiente. Menos 1 sobre eso es la pendiente de la recta normal. Esa es la expresión de una recta que pasa por un punto, y esta es la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, que es la que usamos en la definición. Son todos los datos que necesitan para poder resolver cualquier tipo de ejercicio de esto. Copien o tomen una imagen y vamos a resolver uno.
¿Qué se llama? Sea f de xy igual a 2x cuadrado y menos 4x y cuadrado más 8x al cubo menos 2y al cuadrado. Determine si existen ecuaciones de las rectas tangente y recta normal. O sea, nos está pidiendo recta tangente y recta normal. En el punto menos 1,4, 2. Bien, primero que nada vamos a determinar la primera derivada de esa función, para lo cual debo igualarla a 0, 2x cuadrado y menos 4x y cuadrado más 8x cubo menos 2y cuadrado igual a 0. Vamos a derivar la función respecto de x. Ya habíamos dicho que eso implicaba y constante, ¿no? Que acá tendríamos 4xy. Acá tendríamos menos 4y cuadrado más 24x cuadrado. Y el otro daría 0. Y después vamos a derivar la función respecto de y. Acá x es constante, entonces tendríamos 2x al cuadrado menos 8xy. Esta daría 0. Y aquí tendríamos menos 4y. Bien. Y prima o delta de x sobre delta de y, como quieran decirle,
derivada de x respecto de y, va a ser igual a menos 4xy más 4y cuadrado menos 24x cuadrado. Acuérdense que le cambio el signo al de arriba, sobre 2x cuadrado menos 8xy menos 4y. Ya tengo mi primera derivada. Ahora voy a evaluar mi primera derivada para el punto menos 1,42. Y prima evaluada para menos 1,42 va a ser igual a menos 4 por menos 1,4 por 2 más 4 por 2 elevado al cuadrado menos 24 por menos 1,4 al cuadrado sobre 2 por 2 al cuadrado menos 8 por menos 1,4 por 2 menos 4 por 2. Bien, yo lo tengo calculado acá. Esto me da menos 11 décimos. Entonces tengo que m sub t es menos 11 décimos. M sub n, habíamos dicho que era menos 1 sobre m sub t. O sea que va a ser esto dado vuelta y cambio de signo. O sea, 10 onceavos. Ahora aplico la función que habíamos dicho recién. Y menos I0 y menos, y tengo un punto de paso, o sea, el valor I es 2, y menos 2 igual a la pendiente de la recta tangente, que es menos 11 décimos, por x menos 1,4, o sea, más 1,4. Ahí vamos a distribuir. Me va a quedar y menos 2 igual a menos 11 décimos de x. Y voy a pasar 14 décimos sería multiplicado por 11 décimos. Esto es 14 décimos multiplicado por menos 11 décimos. 14 y 11 van a ser 25. Perdón. 14, sí. 154 décimos. Centésimos. El 10 por 10 va a ser 100.
finalmente, le vamos a sumar ese 2, igual a menos 11 décimos de x, y aquí van a tener menos 154 centésimos, más 2, y 2 en función de centésimos serían 200 sobre 100, o sea que va a quedar 46 centésimos. Y igual a menos 11 décimos de x más 46 sobre 100. Saca factor común 100 ahí y la hacen a la operación. Bien, acá pueden simplificar. Le va a quedar 23 50avos acá. Y ahí tienen la expresión. Esta es la ecuación de la recta tangente. Y tienen que hacer exactamente lo mismo con la normal. Sería I menos 2 igual a 10 onceavos de X menos 1,4, o sea, más 1,4. Y va a ser igual a 10 onceavos de X. Y aquí van arriba van a tener catorce décimos multiplicado por 10 va a ser más 140 sobre 110 más 2. Y va a ser igual a 10 onceavos de X más y aquí le va a quedar 110 220 más 140. 220, 320, 360 sobre 110. Tachan eso y es 36 onceavos. O sea, 10 onceavos de X más 36 onceavos. Esa sería la ecuación de la recta normal. Bien. El jueves en la práctica vamos a hacer ejercicios de ambas cosas que hemos visto hoy, que es ejercicio de derivación implícita
y ejercicios para encontrar la recta normal y la recta tangente, y ahí vamos a ver que se nos pueden presentar 3 casos de esto. Acá nos están dando el punto de paso y la expresión, que sería el caso 1, pero vamos a ver que podemos tener variantes donde no nos den, digamos, estos elementos que son los que necesitamos para el cálculo, sino que nos den solo uno de los valores del punto, ya sea la abscisa o la ordenada, o nos den 2 puntos de paso, o nos den un punto de paso externo que no tenga que ver con la curva, que sería el tercer caso. Bien, los espero el jueves a las 8. Que tengan buen día. No, profe, igualmente. Hasta luego, profe, buen día. Profe, hasta luego. Profe, que tenga buen día. Profe.